Vamos a tener también un tiempo de lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 13, y vamos buscando los versículos del 34 al 35. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 13, del 34 al 35. Y la palabra de Dios dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Muy buenas noches. ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas? Bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Atesoremos a Cristo juntos. Y el día de hoy vamos a ver, atesoremos a Cristo porque nos ama unos a otros, ¿no? Cuán importante es que amemos al Señor, que nuestro corazón esté siempre centrado en Jesús, que valoremos todo lo que Él hace. Y hoy entonces vamos a ver acerca que nos amemos unos a otros. Y vamos a pedir a Dios que nos pida dirección en oración. Vamos a orar. Padre, queremos acercarnos ante ti para pedirte dirección, tu guianza, para poder comprender, entender de tu palabra y sobre todo para poderla poner en práctica. Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y estamos dispuestos a escuchar, dispuestos a entender. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo bastante hostil. Vivimos en un mundo que hay mucha necesidad, donde la gente busca encontrar un refugio, donde la gente busca encontrar un lugar donde poder restaurar sus heridas de este mundo, un espacio donde tener afecto, ¿no? Donde poder ser consolado. Lamentablemente, debemos admitir que en muchas ocasiones la Iglesia de Cristo no ha sido ese oasis de paz en medio del mundo que el Señor deseaba. La Iglesia debería ser ese oasis, ese lugar, ese refugio para tanta gente. Lamentablemente, hay iglesias en la cual hay división, en el cual en vez de haber unidad entre los miembros, hay disputas, falta de afecto entre los miembros y aún menos cuando los que llegan. Se han olvidado del mandamiento, ámense unos a otros. Es por ello que tocamos este tema. Es un aspecto muy importante en la vida de un creyente, en la vida de la Iglesia del Señor. ¿En qué consiste el amarnos unos a otros? Se manifiesta en cuatro aspectos basados en este pasaje que se ha leído de Juan 13, 34, 35. Y veamos el primer aspecto. Es un mandamiento nuevo, un mandamiento. Y resalta que es nuevo. Mire, el texto dice, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, también debéis amaros unos a otros. Se dice que este mandamiento es nuevo. Ahora, en el griego la palabra que tiene que ver con nuevo, no se trata de algo reciente, no quiere decir que algo que aparece en ese momento, sino que existe desde antes. No envejece, sino que se mantiene novedoso siempre, se va renovando. En ese sentido es nuevo. Entonces, en este sentido, el mandamiento de amar a los demás ha existido siempre. Este mandamiento de amar a los demás ha existido. Levíticos 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Ese es el mandamiento que está en Levíticos. En Marcos se recalca, dice 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Jehová, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y bueno, y va a continuar el versículo diciendo que amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, todo, incluso toda la ley se resume en esto, en amar a Dios y a tu prójimo. Muy bien, entonces no es nuevo el amar a los demás. El mandamiento se ha renovado. Jesús dice es mandamiento nuevo, se ha renovado. ¿En qué sentido? Es nuevo. Ya que el antiguo decía, amarás a tu prójimo. Pero no establecía una correspondencia del prójimo hacia que mostraba amor. O sea, no es de que yo amo a Martín, a mi prójimo, pero no es tanto que Martín hacia mí. O sea, no es recíproco, solo yo en ese sentido. Ama a tu prójimo. Mientras que ahora determina una mutua correspondencia en el amor. Todos deben amar a todos. Ámense unos a otros. Yo amo a Martín, Martín me ama a mí. Y así, y cada uno con el que está a su lado se ama. Ojo que esto está también dirigido a la iglesia, está dirigido a los creyentes. O sea, esto debe ser normal, todo creyente debe amar. Por eso, ámense unos a otros. Ahora, ¿qué otra cosa es nueva? En el anterior mandamiento estaba basado en el como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Centrado en una persona, centrado en el hombre, basado, mejor dicho, en el hombre, en uno mismo. Yo amo de acuerdo como yo me amo a mí, a mi prójimo. Pero en este nuevo mandamiento, ahora está basado, dice, como ama, como yo os he amado. Está centrado en Jesús. El modelo de amor es Jesús. Ya no es nosotros, es Jesucristo como nos ama. El amor de Cristo hacia nosotros. Ahora, pregunto, ¿qué es más fácil? ¿El anterior o el nuevo? Amar como Jesús. ¿Tú sabes cómo ama Jesús? Es más demandante. El nuevo mandamiento de Jesús es más demandante. Nos demanda más. Vamos a ver cómo cumplirlo. Ahora, como iglesia debemos amarnos entonces unos a otros. En resumen, ¿no? Tenemos que amarnos unos a otros, como Cristo nos amó. Y esto nos lleva entonces al segundo aspecto. Es amarnos recíprocamente. Es amarnos recíprocamente. Dice, que os améis unos a otros. En el momento que Jesús estaba diciendo estas palabras, él ya sabía que tenía que partir, que iba a ser crucificado, que ya al tercer día iba a resucitar y luego de allí iba a ascender al cielo. Sabía de su partida y que los discípulos se tenían que quedar aquí en la tierra. Tenían que vivir como auténticos cristianos. Una vida de amor mutuo, no como una opción, sino como única manera de vivir la vida cristiana. El cristianismo tiene que ser basado en el amor mutuo. Este es un mandamiento por lo cual no hay excusa para cumplirlo. Es más, el no amarse unos a otros es signo de desobediencia a Cristo. Cuando no amamos a nuestro hermano en Cristo, estoy desobedeciendo este mandamiento. Entonces, tenemos que entender esto. Existe esta palabra de unos a otros, es un llamado constante en las Escrituras. Si uno hace un estudio, va a aparecer más de 40 veces este unos a otros. Es importante este unos a otros porque habla de la relación que tenemos como hermanos. Nos habla de la comunión unos a otros, donde debe primar el amor.
¿Se acuerdan? La semana pasada estaba hablando de los 5 propósitos de Dios. ¿Cuáles son los 5 propósitos de Dios? ¿No? En la visión de la iglesia hemos visto eso, a dónde debemos apuntar como iglesia, como células. 5 propósitos de Dios. El primero es adorar a Dios. Segundo, evangelizar. El tercero, que va muy junto al de evangelizar, ¿qué es? Discipular. Cuarto, comunión. Y quinto, servicio. Son 5 áreas en las cuales nosotros nos movemos y de esa manera glorificamos a Dios. Hoy estamos viendo la parte de la comunión, nuestra relación como creyentes, que es donde debe primar el amor. Ámense unos a otros. Unos a otros, entonces hay bastante énfasis, porque es muy importante la comunión que debemos tener como creyentes, para edificar así recíprocamente la fe, para poder crecer unos con otros, ayudándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros. Veamos algunas de estas cosas, algunos de estos aspectos. Amonestarse los unos a otros para tener conductas cristianas. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Podemos amonestarnos, es decir, llamar la atención. Esa llamada de atención es para ayudarnos, para corregirnos, para corregir conductas cristianas. Debemos amonestarnos. Es parte, ¿no?, del amor que tenemos, porque tú, a quien amas, tú corriges. Entonces es llamarle la atención, amonestar. Entonces parte de lo que debemos hacer como nuestra relación como creyentes. También está el de preocuparse los unos por otros, lo que implica cuidarse mutuamente. Nos dice 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. Los miembros, los integrantes de la iglesia, nosotros, dice todos, no algunos, todos. ¿Qué debemos hacer? Se deben preocupar unos por otros. Preocuparnos. No es parte, ¿no?, de lo que de esa comunión que tenemos. Preocuparnos. ¿Cómo está el hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está yendo? Preocuparnos unos a otros. Sobrellevar los unos la carga de los otros. Ayudarnos entre nosotros mismos para superar los momentos difíciles y los problemas que surjan. Va a haber momentos difíciles, problemas que van a surgir difíciles. Cuán importante es que podamos sobrellevar nuestras cargas. Por eso dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar nuestras cargas. Muchas veces estamos cargados y venimos a la iglesia, venimos a una reunión de la red, a una célula, y venimos con una carga, ya sea un problema familiar, un problema en el trabajo, alguna dificultad, una lucha que estás teniendo. Estás cargado. Pero cuán bueno es que puedes encontrar un hermano en Cristo y te puedes descargar, o como se dice, desfogar, ¿no?, de esa carga y salir luego aliviado. Eso debe darse entre nosotros. Tanto eso esperas que hagan contigo, pero de igual forma tú haces con los demás. Sobrellevar las cargas unos a otros. ¿Te das cuenta? No es de un solo sentido, es entre nosotros, entrelazado, es relación como creyentes. Es por eso importante que cuando asistimos tenemos que relacionarnos como creyentes, porque ¿cómo se puede dar todas estas cosas? En la relación que tenemos como creyentes, como iglesia. Alentarnos los unos a otros en la esperanza de la segunda venida de Jesús. 1 Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya tocamos un tema específico en esto, acerca de la segunda venida de Cristo, que debemos esperar activamente. No es esperar sin hacer nada, activos.
y activos es haciendo algo y trabajando para la obra del Señor, y implica alentarnos, avanzando, alentarnos, sabiendo que Cristo viene por segunda vez. Nos alentamos, como creyentes nos tenemos que alentar para seguir avanzando. Algunos se desaniman, vamos, seguimos, vamos para adelante, ¿no? Ayudarnos. Edificamos unos a otros. Esta es una responsabilidad elemental de todos los creyentes. Todos debemos edificar la iglesia. Nos dice 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificamos unos a otros. Se compara la iglesia con un edificio, donde nosotros somos ladrillos y vamos edificando la iglesia. En esta edificación, yo, como parte de la iglesia, debo ser instrumento de edificar a los demás, ser de bendición para los demás. Pero tiene que ser recíproco. O sea, alguien me edifica, yo edifico a otros, o viceversa. Con la persona que me está edificando en una parte, yo también edifico en él, en otra área. Nos vamos edificando. Soy bendecido, a su vez soy de bendición para otros. Eso debe ser en la relación de iglesia y basado en el amor. Vamos edificándonos. Tenemos que edificarnos unos a otros, ser instrumentos de edificación. Otro, orar unos por otros, porque esto reducirá el beneficio de las personas a quienes oramos. Esto va a resultar en beneficio a ellos. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, orando unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orar, ¿no? Unos por otros. Cuán importante es, por ejemplo, estar en los matutinos de oración, el culto de oración y el tiempo en el cual hay para orar unos por otros. Allí nos edificamos, ahí sobrellevamos nuestras cargas, ahí ponemos todas esas peticiones ante el Señor. Esta expresión entonces, unos por otros, constituye la descripción más realista de la verdadera vida cristiana. Y las actitudes ya mencionadas se manifiestan mejor en la intimidad de los grupos pequeños o células de la iglesia. Esta relación de comunión que tenemos se va a desarrollar mejor, va a ser más eficaz cuando estamos en grupos pequeños. Cuando estamos en grupos grandes es difícil conocernos todos. Si se falta alguien, de repente no te das cuenta. Es difícil que podamos entre todos estar apoyándonos, o mejor dicho, conocernos y poder relacionarnos con toditos a la vez. Pero cuando estamos en un grupo celular, un grupo pequeño, 3, 4, 5, 6, 7 personas, tú te puedes conocer con todos. Tú puedes hablar abiertamente. Sabes cuando alguien está pasando una necesidad o tú faltas, sabes que tienes un grupo de apoyo. Entonces, ahí podemos relacionarnos mejor. Todo esto que vemos se va a dar mejor. Por eso nosotros ponemos énfasis como iglesia, ser una iglesia celular, grupos pequeños, ahí donde vamos a poder ser mejor atendidos, donde vamos a poder edificarnos mejor, donde vamos a poder crecer mejor. Tercero, es amarnos como Jesús nos ama. Es amarnos como Jesús nos ama. En este sentido ya hemos dicho que es lo nuevo. Así como yo os he amado, también debéis amaros unos a otros. Es un mandamiento nuevo en el cual se presenta una norma de amor más alta en base del ejemplo del Señor Jesucristo. Los creyentes enfrentamos el reto enorme de amarnos unos a otros como Él nos ama. El ejemplo de Cristo es un amor sacrificial, desinteresado, amor desprendido, de entrega, sin reservas a los demás. Ese es el tipo de amor que debe haber entre nosotros. En la Biblia se habla
clases de amor en el griego, ¿no? Es eros, filoi y el ágape. En otras palabras, el amor de familia, filoi, de fileo, filial. El amor de amigos que debe haber entre nosotros. Pero hay un amor mejor, el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que tuvo Cristo para con nosotros. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Con qué tipo de amor debemos amar? ¿Con cuál? Con el ágape, que es un amor sacrificial, desinteresado, desprendido, de entregas, das sin reservas. Así debe ser el amor entre nosotros. Ahora, ¿cómo amó Jesús cuando estuvo acá en la tierra? Miren, Jesús amó a sus amigos. ¿Tuvo Jesús amigos? Sí, tuvo amigos. Miren, Juan 11:5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, Marta y María, ¿no? Lázaro. Eran amigos de Jesús. Los amaba. Y ahí dice, amaba a Jesús. Jesús amó a las personas que le amaban. Él nunca vio el amor que tenía como un derecho, sino como una oportunidad para devolver ese amor. Bueno, amar al que te ama no es difícil, ¿no? No es tan costoso, no es tan demandante. Es fácil amar al que te ama. Pero no solo ese tipo de amor tuvo Jesús, o mostró ese tipo de amor. Jesús no tuvo miedo de expresar el amor. Nota, el texto que hemos estudiado dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo os he amado. Jesús le dijo a muchas personas, te amo. Con sus palabras le dijo, te amo. Nosotros debemos aprender a expresar también nuestro amor en palabras y acciones. Y Jesús no solo fue de palabras, sino también con acciones. Mostró su amor. Nosotros de igual forma debemos mostrar nuestro amor hacia los demás. ¿Le has dicho al que está a tu hermano, te amo? Dile, al que está a tu lado, al que está un poquito más allá, te amo en Cristo. Dile, te amo en Cristo. Debemos expresarlo, debemos decirlo. Pero también no solo en palabras, sino en hechos, acciones. Así Jesús lo hizo. Nos dice que debemos amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Entonces, así también debemos hacerlo. No olvides, el amor no es un asunto de personalidad, sino de obediencia. Jesús amó a los que no eran fáciles de amar. Hay personas que no son fáciles de amar, ¿o no? ¿En la iglesia hay? ¿Tienes alguna persona que es difícil de amar? A esa persona que te son espesos, quaker, que le dicen, ¿no? ¿Hay o no? ¿Te es difícil amar? Jesús amó a personas que eran difíciles de amar. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz? Habían dos malhechores. Uno dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero mira qué respuesta tiene el otro malhechor, que está ahí en Lucas 23:40. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Observa lo que Jesús le respondió. ¿Qué le respondió? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús amó al malhechor, al ladrón en la cruz. ¿Tú amarías a un ladrón, a un delincuente? No es fácil, ¿no? No es fácil. Jesús amó. Hay ministerio cristiano de ir a las cárceles, ¿no? Ahí con delincuentes. Necesitan de Cristo también. Entonces Jesús nos enseña que amó a personas que eran difíciles de amar. Él
le mostró de ese amor hacia ellos. Jesús amó también a sus enemigos. No sé si tú tendrás enemigos en la iglesia, pero si hay, aún debes amarlo, amar. Jesús amó a sus enemigos. Judas, que era uno de sus 12, alguien allegado, alguien que estaba con él. Judas traicionó al maestro vendiéndolo ante los sacerdotes por 30 monedas de plata. ¿Recuerdas la escena? Allí está registrado en Mateo 26, 49, dice: y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. ¿No? Y Judas: salve, maestro, y lo besa. ¿Tú qué harías? Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Con odio o con amor? Ahí está claro, ¿no? Con amor. Aún amó Jesús a ese Judas que había sido traicionero, que sabía que lo estaba traicionando incluso para muerte, porque de ahí iba a ser condenado y luego ser crucificado. Pero Jesús lo amó. El amor realmente es muy poderoso para responder a nuestros enemigos. Jesús nos demostró que amar es una decisión también. Cuando arrestaban a Jesús, Pedro intentó defenderlo cortando la oreja a un soldado del templo, a Malco, ¿no? Y le cortó. Y Jesús le increpó. Y miren lo que dice en Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús decidió no defenderse, sino ir a la cruz. Fue una decisión de amor, porque Él quería salvarnos, mostrar su amor para el rescate de nosotros. Decidió hacerlo, decidió amar. Pudo haber ordenado a miles de ángeles, una legión era más de 1000 soldados, o sea, 12 legiones. Podía haber dicho a miles de ángeles que puedan descender a su favor y matar a todos esos soldados, a toda esa gente que lo estaba llevando. Podía haber destruido a sus enemigos. Sin embargo, Jesús demostró que el amor es una decisión y no un sentimiento. Amar es decisión, no es tanto que tú sientas. No siento amar a mi hermano, a mi hermana. No es que tú sientas, tú decides amar. Debe ser escuchado, incluso en la relación de pareja. A veces tú no sientes ya amar a tu pareja, pero el mandato es ama. Cuando hay un mandato, tú decides si obedeces o no obedeces. Amar es un mandato. Tú decides amar o no amar a alguien. Entonces el mandato entre nosotros es amémonos unos a otros. Es decisión. Cuando tú decides, ya luego en la decisión, en la relación, ya viene la emoción, los sentimientos. Pero básicamente es una decisión amar. Jesús decidió amarnos. Ahora, algo más que tenemos que tener muy en cuenta, que el amor de Dios Padre, debe saturar el corazón de nosotros como creyentes, porque Él nos da la capacidad para amar. Porque decimos, sí, es un mandamiento difícil, es un mandamiento más demandante que el anterior. Pero cuando Dios nos demanda algo, es que sí lo podemos hacer. ¿Y por qué lo podemos hacer? Por la siguiente razón, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Cuándo el Espíritu Santo ha sido dado? En el creyente, ¿cuándo? En el momento de nuestra conversión, en el momento que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo ha sido dado. Cristo viene a morar en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. A su vez, dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Cuando tú sirves en un vaso agua o un refresco y se derrama. ¿Cuándo se derrama? Cuando así colmado y ha sido en exceso, se derrama. Es decir, el amor de Dios que tenemos en nuestro corazón no es un poquito, ha sido derramado en vuestros corazones, o sea, abundantemente tenemos el amor de Dios. ¿Cuántos tienen el amor de Dios en sus corazones? ¿Sí? Dios ha derramado abundantemente su amor. ¿Y qué tipo de amor estamos hablando? ¿Filial, el de amigo o el amor ágape? El ágape, ¿no? Ese amor es el que hemos recibido en el momento de la conversión. Ese amor está. Es decir, tenemos el recurso para amarnos unos a otros, como Jesús nos amó. Ese amor tenemos para poder amarnos unos a otros. Y vemos entonces que el amor ágape está por encima del amor filial o fraternal. Ahora, Pablo, ya en sus cartas, posteriormente nos va a hablar de que el amor, este amor debe ser un estilo de vida. Efesios 5:2. Andad en amor. Andar en amor significa, el andar significa estilo de vida. El andar significa por donde yo voy, por donde yo me muevo, por donde yo me desenvuelvo, en el hogar, en el trabajo, con los amigos, donde yo voy, donde estoy, mi caminar, mi diario vivir. ¿Qué debe ser? Amar en amor. En la iglesia, cuando estoy en el templo, cuando estoy en una casa, estoy reunido con mis hermanos en una célula, cuando estoy en una reunión de red, donde me encuentro con un hermano, una hermana, ¿allí qué debe haber? ¿Qué debe haber? Amor. Debe ser nuestro estilo de vida. Dice, y como también Cristo nos amó. Miren, se recalca, ¿no?, el mandamiento en este aspecto. Como también Cristo nos amó, ese amor ágape, se entregó a sí mismo por nosotros y ofrenda sacrificio a Dios por olor fragante. La mayor demostración de amor es cuando Jesús se entregó en la cruz por nosotros. Y volviendo al texto que estamos estudiando, como Jesús os amó, está hablando de un tiempo auristo. En el griego significa algo puntual, algo que ya hizo Cristo. Ya lo demostró su amor muriendo en la cruz por nosotros. Ya no necesita más sacrificios, ya lo hizo. Por amor a nosotros murió para salvarnos. Ya dio el ejemplo para nosotros. Ahora demanda que nosotros andemos en amor, que sea un estilo de vida, que ese amor sea constante, que sea en cada momento que podamos vivir de esa manera. Y el amor, ese andar en amor, es fruto del obrar del Espíritu Santo en nosotros al permanecer en Cristo. Si lo relacionamos con el tema, la vid y los pámpanos, el pámpano, para que lleve fruto, es aquel que permanece en Cristo. Si permanecemos en Cristo, tenemos fruto. Y allí hablamos de que uno de los frutos es el amor. Justamente estamos recalcando en esto. Debemos mostrar amor unos a otros. Ese amor va a depender a medida que nosotros permanecemos en Cristo. En Cristo
Sin Cristo nada podéis hacer y debemos llevar fruto permaneciendo en Cristo. Y ya sabemos, tenemos la fuente de Dios, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, en esa relación con esa permanencia con Cristo, con Dios, entonces de allí voy a poder amar, dar amor hacia los demás. No en mí. Ya no es amo a mi prójimo como a mí mismo, sino como Cristo me amó. Es con la fuente del amor de Dios, de Cristo en mi corazón. 4, y últimos los aspectos. Este amor de unos a otros, de amarnos unos a otros, es una evidencia para el mundo que somos sus discípulos, sus seguidores, que somos auténticos cristianos. Es evidencia. Lo dice el verso 35. En esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. En esto sabrán, conocerán. Y está hablando la gente no creyente. El mundo sabrán. El Señor mismo enseña que la marca distintiva del cristianismo debe ser el amor. Todos debemos reconocer que un cristiano verdadero debe dar amor. Y estamos aprendiendo que debemos amarnos unos a otros en la iglesia con ese amor. Primera Juan 3:14 es más tajante, más enfático. Miren lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo sabemos que alguien es creyente? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabemos que tienes vida en Cristo? Que eres un auténtico creyente, que eres un auténtico discípulo. ¿En qué? En que nos amamos, que amas a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, si lo relacionamos con la vid y los pámpanos, pámpano verdadero es aquel que tiene fruto, ama. Si no tiene fruto, si no ama a los hermanos, no es pámpano verdadero, es falso. No es creyente, no es auténtico discípulo de Cristo, porque no manifiesta que ama. Es un requisito, entonces, amarnos unos a otros para evidenciar que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que somos cristianos verdaderos. El amor no solo se expresa con palabras, sino principalmente con acciones. ¿Cómo podemos expresar ese amor entre nosotros? Un pequeño obsequio, un gesto cariñoso, una visita al enfermo. Alguien está enfermo, visitas, lo llamas. Ánimo al desanimado, una promesa bíblica al descarriado, tener un espíritu perdonador, la ternura, el cariño, la paciencia. Todos estos son gestos que demuestran amor y comunión en Cristo. Pero también la pregunta, ¿cómo podemos amar a otros de la manera que Jesús nos ama a nosotros? ¿Cómo podemos amar? Ayudando. Cuando no resulta conveniente para uno mismo. Hay situaciones que a veces de repente estás apurado, tienes algo que hacer y necesitan tu ayuda. El amor, ágape, el amor que Dios demanda, como Cristo nos amó, a veces tienes que ayudar, aunque no sea conveniente para ti. Sacrificándonos cuando duele, a veces implica sacrificio. De repente está que te duele el pie, has caminado mucho y te exigen seguir esforzándote, o te duele la espalda, o de repente no has dormido muy bien, pero necesitas hablar con un hermano, o a veces cuando tenemos trabajo, ¿no?, en la iglesia, una jornada, algo, y dices, no puedo porque estoy con esto. Pero el amor sacrificial es, pese a eso, amas. Es muy parecido al amor de la madre con los hijos, ¿no? Una familia a veces está enferma, está con dolores, pero sigue ahí atendiendo, ¿no? Si ese es el amor filial, el amor de una mamá, ¿cuánto más el amor ágape, que es el amor de Dios, es sacrificial? Ese tipo de amor
es el que está exigiendo Jesús, que debe haber entre nosotros, unos a otros. Es difícil de amar. Y aquí la gente cuando nota, cuando tú lo haces y sabe, entonces que lo estás haciendo, es que sabe y entiende que has recibido una fuente sobrenatural. Porque no es raro, es raro para la gente del mundo ver algo así, que se aman en sacrificio, que se aman más allá de lo normal. Entonces van a entender que hay algo sobrenatural. Dios obrando en el creyente, obrando en nosotros, porque somos auténticos discípulos de Cristo. La iglesia del primer siglo lo hizo. Vivían en comunidad, vivían juntos, se ayudaban, se apoyaban unos a otros. Los incrédulos no reconocen a los discípulos de Jesús por el asunto de doctrina o por sus espectaculares milagros. Reconocerán a sus discípulos por sus actos de amor entre unos a otros. Todas las personas tendrán una buena evidencia de que tú has nacido de Dios, conoces a Dios y que eres un hijo de Dios, estás en la luz, ya no estás en las tinieblas. Las personas sabrán que eres un verdadero discípulo de Jesús. Ámense unos a otros. Y eso debe ser evidente. Cuando era bastante jovencito, una prima me llevaba a la iglesia, más que todo a la reunión, a los paseos, ¿no? Yo iba a paseos de los jóvenes que había. Y como 2 o 3 veces habré ido. Pero algo que me llamaba la atención era, algo tienen que yo no tengo, ¿no? Hay un amor, una paz, algo tienen que yo no tengo y algo que anhelaba, ¿no? No la entendía en esos momentos. Ya luego entendí que era el amor de Dios que está en sus corazones, tener a Cristo en el corazón y que ese amor, ¿no? Y es la fuente que se amaban unos a otros, ¿no? Eso noté. Así debe ser, que noten la gente que somos discípulos de Cristo, en el amarnos unos a otros. Debe ser, es dar testimonio de Jesús, de que somos cristianos auténticos. El amor es una característica del cristiano auténtico que Satanás no puede falsificar. Satanás puede falsificar, hacer milagros, algunas cosas extraordinarias, pero nunca va a imitar el amor. No se puede imitar, no se puede falsificar el amor verdadero. Ese es una evidencia tangible cuando mostramos amor, que somos hijos de Dios, que somos auténticos discípulos de Jesús, auténticos cristianos. Los creyentes se deben caracterizar por el amor de unos a otros. Este nuevo mandamiento tiene como propósito de dar testimonio al mundo. Y es más, esto atrae a otros, como la miel a la abeja. Mis hermanos, ¿vamos a amar? ¿Vamos a amar? ¿Vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Vamos a amarnos unos a otros como Cristo nos amó? Ah, muy bien. El segundo es el que nos demanda. No nos quedemos con el primero. Vamos con el segundo. Amarnos unos a otros como Cristo nos ama. Pero para eso necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, tener la fuente en nuestro corazón, para amar con ese tipo de amor. Oramos. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque un día nos permitiste conocerte y poder experimentar ese amor que has derramado en nuestros corazones. Gracias porque tú, Jesús, decidiste morir por nosotros para darnos salvación. Ahora tenemos esa fuente para amar. Tenemos la capacidad
para amarnos unos a otros. Como ejemplo, tú eres, oh Señor. Oh Dios, cuán importante es vivir en esa comunión como cristianos. Y decidimos, entendemos que amar es una decisión, es un mandato que tenemos que obedecer. Y decidimos obedecer o desobedecer. Hoy decidimos amar. Y así conocerán los demás que somos auténticos seguidores de ti. Gracias, Señor, te damos. En el bendito nombre de Jesús oramos así. Amén.